Muy buenas tardes Ingresó a el todos. licenciado Suárez. Buenas tardes, licenciado Suárez, bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo. Les presento al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Licenciado, tenemos a nuestros expositores, el licenciado Héctor Canosa, el licenciado Jorge Avendaño y el licenciado Roberto Rodríguez desde Costa Rica, quienes en esta tarde nos van a estar compartiendo, y también el acompañamiento de Liva Cabrera. Mucho gusto a los expositores. Es un placer el poder estar esta tarde con ustedes y poder también disfrutar de la posibilidad que tenemos de esta capacitación. Una que para nosotros es muy importante, dado dos cuestiones fundamentales. Una, el tema coyunturalmente tan importante en este momento en el que pues nuestros países y el mundo entero está pasando por una crisis de salud, como por la posibilidad de apoyarles a ustedes en la finalización de su tesis doctoral, que sabemos nosotros, muchos de nuestros estudiantes podrían en algún momento estar en esa posición, y esperaríamos que países hermanos como Costa Rica y en este momento Guatemala que está dando ese apoyo, Costa Rica a futuro también tuviéramos ese apoyo para nuestros doctorandos. Así que muchas gracias, bienvenidos. Gracias, licenciado. Gracias. Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. En esta tarde vamos a iniciar la actividad del evento que teníamos programado hoy por parte de la Facultad de Ciencias Económicas, conjuntamente en coordinación con la Dirección General de Investigación DIGI de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así como el Centro de Emprendimiento Emprendec, quien también es parte de la Facultad de Económicas de la Universidad de San Carlos. Y darles la bienvenida a nuestros expositores, al licenciado Héctor Canosa, al licenciado Jorge Avendaño y al licenciado Roberto Rodríguez, quien en esta tarde tenemos el honor de que nos acompañen. Quisiera darles algunas instrucciones a los participantes. Voy a estar constantemente colocando un link para que puedan inscribirse al evento y podamos posterior enviándoles sus diplomas de participación. Y para las dudas, después de que termine la exposición, les vamos a agradecer que por medio del chat nos hagan las preguntas para que podamos moderarlas, y así nuestros expositores puedan apoyarnos con resolver algunas dudas que el público que esté acompañándonos esta tarde puedan resolverlas. Licenciado Suárez, le agradezco mucho su presencia. Le agradecemos la gestión que usted ha tenido. Gracias a usted también tenemos la oportunidad de poder estar llevando este tipo de eventos. Como usted bien lo dice, ya tenemos algunas situaciones difíciles a nivel de países, ¿verdad? Y creo que estos temas pues vienen a sumarnos en conocimiento y también vienen a refrescarnos la parte empresarial de cómo poder ir resurgiendo ante esta crisis que estamos atravesando. Quiero agradecer el apoyo del licenciado Isaías Estrada, quien está hoy apoyándonos en el tema de la plataforma, y darle la bienvenida a la ingeniera Liva Cabrera, quien es de la Dirección General de Investigación, quien conjuntamente conmigo pues ha ayudado ha aportado para coordinar estas actividades, y la dejo en el uso de la palabra. Ingeniera Liva, muchísimo gusto y bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias, licenciada, por el espacio. Muchas gracias a los profesionales costarricenses de nuestro país hermano. Es un honor poder escucharlos esta tarde y seguir aprendiendo. Muchas gracias al licenciado Suárez por abrirnos las puertas también siempre y trabajar en conjunto para fortalecer el área de emprendimiento que tanto lo requiere el sector empresarial, de pequeña empresa y microempresa del país. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciado Suárez. Muchas gracias, ingeniera Cabrera. La verdad es que este es un esfuerzo conjunto de la Dirección General de Investigación y de la Facultad de Ciencias Económicas, quienes hemos trabajado muy de la mano para llevar a cabo no solo este evento, muchos eventos más. El tener en esta tarde al maestro Héctor Canosa, al maestro Jorge Avendaño y al maestro Roberto Rodríguez, que además de pues, darnos la oportunidad de escuchar
un tema tan apasionante en este momento en el que todos nos preguntamos qué es del futuro, cómo vamos a salir adelante, qué podemos hacer para recuperar, porque una cuestión es la parte de salud y otra es la parte económica, la parte de que tenemos que continuar la vida, ¿verdad? En la Facultad de Ciencias Económicas hemos utilizado, además del IDI, enseñar a todos, que es de la Universidad de San Carlos, una frase que le antecedimos a raíz de esta crisis, que es: la vida continúa, la academia también, IDI enseñada a todos. Y ese es el momento importante de esto, porque tenemos que saber que después de la pandemia tenemos que continuar la vida, tenemos que rehacer todo aquello que esta crisis ha dejado maltrecho, que nos ha dañado a nuestras economías y principalmente ha afectado a nuestras personas más vulnerables. Quizá Costa Rica no lo sienta tanto como un país con tantas desigualdades como el nuestro, en el cual un 1% de la población tiene acaparado el 90-95% de la riqueza de este país, y que además de eso, pues la verdad es que la distribución acá de la carga tributaria es de una forma tan regresiva que los que menos ganan son los que terminan pagando más. Entonces, realmente tenemos que trabajar muy fuerte en este tema. Así que yo no quiero quitar más el tiempo de lo que es importante, y esto es estrategias para el resurgimiento de las empresas después de la crisis generada por COVID-19, su entorno, financiamiento y comercialización. Que Dios les bendiga y bienvenidos a nuestra casa de estudios, a la 3 veces centenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Facultad de Ciencias Económicas y a la Dirección General de Investigación. Bienvenidos. Muchas gracias, licenciado Suárez. Después de la palabra del señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que ya nos permite dar inicio de manera formal a esta actividad, me toca presentar a nuestro profesional que en primer lugar va a desarrollar el tema. Él es el licenciado Jorge Antonio Avendaño Mejía. Bienvenido, licenciado Jorge Antonio Avendaño. Es un honor tenerlo con nosotros. El licenciado Avendaño tiene una hoja de vida muy interesante con experiencias que les compartimos. Él ha estado en la Universidad Técnica Nacional con diferentes logros y funciones como docente del área económica, contabilidad y finanzas. También control interno, formulación y evaluación de proyectos, mercadeo, producción y emprendedurismo. El licenciado Jorge Antonio Avendaño también ha tenido experiencias laborales en Universidad Nacional como docente en Administración y Comercio Internacional, en la Universidad San José también como docente, seminario de finanzas y seminarios de simulación e ingeniería. También experiencias laborales en Azucarera El Viejo. Ahí logró consolidar el proceso contable y financiero. Fortaleció también el desarrollo del área de costos y presupuesto en un momento crítico de la industria agroalimentaria. También ha formado parte del Comité de Ambientes Protegidos del sector de Chorotega y ha desarrollado también y ha tenido el cargo de subcoordinador de comité interdisciplinario con la participación del MAG. Es un honor para nosotros presentar y dejar en el uso de la palabra para escuchar su presentación, licenciado Jorge Antonio Avendaño Mejía. Bienvenido, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Primero que todo, quiero darle las gracias a ustedes como autoridades universitarias, al señor decano, a don Luis, por la oportunidad que nos dan. En realidad para nosotros es un honor tener la oportunidad de intercambiar un poquito de ideas y conocimiento con esta universidad hermana, que dicho sea de paso, una universidad de ejemplo en la historia y en el desarrollo de todo lo que es la parte de Latinoamérica. 344 años ya de fundada, y la verdad es que eso nos da una gran lección de perseverancia y
y de crecimiento que podemos tener. En el caso nuestro, la Universidad Técnica Nacional apenas cumple 10 años y estamos como una universidad pública también tratando de ver cómo logramos desarrollar sobre todo las estrategias de enseñanza a nivel rural y a nivel, digamos, que se pueda dar por iguales condiciones hacia los estudiantes de todo el país. Para empezar con el tema, bueno, el tema que nosotros tenemos hoy que vamos a desarrollar, precisamente trata de algo que nos ha tocado formular en un momento en que nadie, yo creo que estaba preparado para poder enfrentar una situación tan complicada como la que se nos da en general en todo el mundo. Y es entonces cuando vamos a tratar de dividirlo pues en tres grandes áreas. La parte del entorno, que es la primera parte que yo les voy a tratar de conversar, para continuar con la parte un poquito de las oportunidades de financiamiento y ver un poco lo que podrían perfectamente tratar de desempeñar los organismos financieros. Y por último, tal vez la parte en donde se podrían implementar estrategias de comercialización. Básicamente, para iniciar con la parte del entorno, vamos a ver un poquito acá, tal vez en la filmina siguiente, la parte de, permítame para ver acá qué pasó. Ok, perdón, acá. Tal vez para tratar de llevar un orden, bueno, tenemos que partir de un punto en el cual creo que todos los países que hemos estado, y sobre todo en la región centroamericana, hemos tratado de buscar un punto de partida para ver qué cosas buenas o qué cosas malas estábamos haciendo antes de iniciar esta pandemia. Y creo que es interesantísimo hablar de cómo podemos evaluar, digamos, la condición que teníamos pasada para poder, digamos, de las fortalezas y debilidades que hemos desarrollado en el tiempo, logremos de alguna forma crear acciones estratégicas, precisamente primero para la sobrevivencia, que es lo que ahorita tenemos que enfocarnos en estos meses en donde, digamos, el desarrollo de la crisis se vuelve cada día más crítico. Y también aprovechar, creo yo, que es lo más importante, todas las enseñanzas que nos está dejando esta crisis para de alguna forma tratar de salir avanzar en el tiempo y poder lograr empezar a crear soluciones innovadoras para poder enfrentar, digamos, el futuro en el corto y mediano plazo que nos corresponde. Entonces, ahí podemos, digamos, lograr ver, tal vez en la próxima, Héctor, por favor, es que pensé que iba a tener el control aquí. Ajá, muy bien. Tenemos que tener entonces, ¿cómo podemos lograr hacer las estrategias para que podamos construir estrategias ganadoras? Bueno, como primer punto, podemos, digamos, lograr ver, ok, se ajusta, dice, a las industrias, las condiciones competitivas y del entorno. ¿Cómo podemos nosotros tratar de ver cómo hacemos una evaluación, digamos, permanente del entorno que nos permita precisamente desarrollar o descubrir las condiciones idóneas para poder seguir generando esas soluciones que buscamos? Entonces ahí prácticamente con base en la misma, digamos, en la misma actividad productiva que nos ofrecen las empresas, nosotros debemos crear diferentes estrategias que nos permitan precisamente contribuir a desarrollar ventajas competitivas totalmente sustentables, que puedan mantenerse en el tiempo y que nos permitan de una forma lograr, digamos, que prepararnos o desarrollar fortalezas para poder, digamos, estar preparados para en el futuro atender a cualquier necesidad que se presente. Muy bien. Entonces, vamos a hacer tal vez
algún repaso importante. Nosotros utilizamos mucho el reporte de índice de competitividad global que ofrecen, digamos, las Naciones Unidas para todos los países del mundo, en donde, digamos, se aprecian algunas fortalezas y debilidades que los países han tenido y que definitivamente podrían servir como de punto de partida para ver qué cosas tenemos que solucionar digamos, en el corto plazo y en el mediano plazo para poder salir adelante, digamos, o proponer soluciones alternativas. Y revisando un poquito la situación de Guatemala, una de las cosas digamos, de las oportunidades de mejora que más se solicitan, digamos, en el índice de competitividad global es precisamente fortalecer la institucionalidad. O sea, que logremos que tal vez el país tenga una estructura, digamos, racional, inteligente, que la parte gubernamental pueda de alguna forma responder a las necesidades de todos los habitantes. Y muy interesante lo que acotaba don Luis en el sentido de la desigualdad, porque lamentablemente, digamos, en casi todos los países centroamericanos se vive ese problema de la concentración de riqueza y de tal vez la centralización de las oportunidades en las grandes áreas metropolitanas. Y eso es algo que definitivamente es muy importante tratar de cambiar, precisamente porque una de las posibles soluciones que uno puede, digamos, aportar a este tipo y que nos tiene que demostrar esta crisis es que no podemos tener una gran concentración de personas y de empresas y de oportunidades de trabajo y todo solo en áreas metropolitanas y prácticamente descuidando todo lo que es la zona rural y todo lo que son digamos, las oportunidades portuarias, la infraestructura vial, etcétera, que nos permita, digamos, tener el país caminando de una forma, digamos, por lo menos constante, ¿verdad? Por otro lado, si bien es cierto, pues estuve revisando algunos videos sobre la parte de las habilidades y la parte de lo que es la innovación. Y la Cámara de Industrias de Guatemala, por ejemplo, aducida de que hay mucha mano de obra valiosa en Guatemala que puede inclusive competir digamos, con productos que puedan ser importados directamente de China o algún otro país productor. Bueno, eso es algo que tenemos que poder fortalecer, porque una de las cosas que más tenemos que buscar ahora precisamente es apoyar la economía local. O sea, tratar de ver cómo nosotros nos defendemos entre nosotros con nuestros productos para tratar de evitar ese consumismo excesivo que nos obliga a tener que erogar un montón de dólares en cuanto a lo que son importaciones y lamentablemente, digamos, no poder compensar la balanza comercial con lo que precisamente son las exportaciones. Y entonces, a nivel de Costa Rica, pues haciendo tal vez una pequeña comparación, bueno, una de las cosas que Costa Rica ha tratado de desarrollar es todo lo que son las técnicas de información, todo lo que son la adopción de TICs que llaman, que es precisamente una de las cosas que más ahorita nos está favoreciendo a poder tratar de seguir el desarrollo, por ejemplo, de la parte de la educación virtual y un poco la parte de lo que son las comunicaciones a nivel general, digamos, con el resto del mundo. Porque, bueno, esto ahora yo creo que es algo que nos tiene que obligar a hacer una revisión de cuán estamos preparados para poder sobrevivir en un ambiente totalmente diferente y dependiente de la tecnología. A nivel de mercado financiero, bueno, las instituciones públicas, digamos la banca pública, de una u otra forma, tiene que tener la capacidad para poder responder, digamos, ante las necesidades de la mayoría de la población y sobre todo, digamos, en lo que es precisamente ahora el apoyo financiero que lo va a desarrollar el compañero Roberto, para poder que las empresas tengan una oportunidad de desarrollo y un apalancamiento, digamos, adecuado para que puedan, digamos, continuar sobreviviendo en sus actividades comerciales. Y bueno, como les decía, no, la capacidad de innovar
que siempre va a ser importante tenerla completamente, digamos, esa oportunidad de creatividad y es algo que a nivel universitario, dicho sea de paso, tenemos que tratar de transmitir a los estudiantes. O sea, cada día más se tienen que buscar alternativas, formas de emprender, cambiarles ese chip a la cultura, digamos, de la educación, en donde, digamos, tenemos que tratar que la gente se mentalice de crear oportunidades propias de negocio, más que de poder prepararse para ser empleados. Ya el Estado no tiene ninguna capacidad para poder absorber tanta mano de obra, entonces hay que crear oportunidades de trabajo para todos. Por eso entonces, bueno, una de las cosas que también vale la pena indicar y es que, y que lo decía muy claro el señor decano, es el equilibrio que hay que tratar de tener entre la parte de salud y la parte económica. Si bien es cierto, ahorita tenemos una oportunidad digamos, o mejor dicho, un camino que es irreversible de tratar de sobrevivir a nivel de vida, o sea, pues prácticamente lo que tenemos que tratar de ver es cómo también equilibramos para que la gente, pues bueno, no se muera del COVID, pero tampoco se muera de hambre por no poder trabajar. Entonces, a lo largo de la presentación, pues vamos a ir viendo algunos caminos importantes para eso. Ok, entonces al final vamos a concluir, digamos, en tres, por lo menos de mi parte, en tres grandes pilares que tenemos, perdón, o tres condicionantes, mejor dicho, para lo que es, digamos, tratar de englobarlo, las condiciones del entorno, digamos, para poder enrumbarnos hacia las estrategias. Ok, lo primero es las decisiones gubernamentales, ¿verdad? Nosotros ahorita dependemos, creo que todos los países, de la buena o mala gestión que haga nuestro gobierno de turno para poder tratar de llevar a cabo este equilibrio entre la parte económica y la parte de salud y poder, digamos, inclusive implementar las leyes que sean necesarias para poder adaptarnos, como dice acá, al comportamiento, digamos, de cada región geográfica. Tenemos que dividir, o sea, o conocer que hay cámaras de industrias, también hay muchos emprendimientos que son necesarios para la parte de las pequeñas y mediana empresa. Hay mucho, también se ha propagado mucho la informalidad en los negocios y todo esto hay que tratar de verlo porque es parte del entorno y parte de la realidad nacional que vivimos en casi todos los países centroamericanos. Por otro lado, los cambios fuertes del estilo de vida, ¿verdad? Ya acá en Costa Rica se ha implementado mucho y creo que en todos los países la necesidad del teletrabajo, la necesidad de esta forma virtual de aprender con los estudiantes, tratar de ver cómo logramos movernos menos y seguir caminando, ¿verdad? Porque es esa nueva normalidad en donde también el mismo comercio, los mismos emprendimientos tienen que tratar de ver cómo nos llegan a nosotros y no nosotros tener que visitarlos a ellos. Y, en fin, el componente tecnológico que es tan importante, ¿verdad? Porque definitivamente ahora, pues para una compañía que no logre tratar de tener redes sociales, tratar de no, digamos, vender a nivel electrónico y no tener una comunicación fluida con la mayoría de las personas, lamentablemente no le va a ser muy difícil sobrevivir. Entonces, con base en este criterio y con estas condicionantes, entonces vamos a analizar ahora lo que corresponde a la parte de financiamiento. ¿Qué le corresponde al compañero Roberto Rodríguez? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Esta parte financiera, vamos a analizar un poquito el entorno que se está dando actualmente con respecto a los aspectos financieros que podríamos decir las empresas hoy en día están viviendo, sean grandes, pequeñas o medianas, como las tenemos clasificadas. A nivel mundial tenemos una clasificación similar con respecto a las empresas
micro, pequeñas y medianas empresas, sobre los cuales hemos utilizado acciones financieras que vienen a ayudar a paliar un poco la situación. Y para entender un poquito hacia dónde podemos ir dirigiendo estas acciones financieras, es importante analizar el entorno que se está dando actualmente. Si bien es cierto, a nivel de países, de los países, se está hablando de ese apoyo financiero que se le puede dar a las empresas, pero en estos momentos muchas de las empresas no están adquiriendo ese financiamiento. ¿Por qué? Porque el financiamiento lo que hace es producir mayor deudas en ella y posiblemente están valorando ahí el cambio de actividades o el cambio que puedan generar dentro de sus propias organizaciones para enfrentar lo que nadie sabemos, ese futuro incierto que tenemos a nivel de la economía. Cuando pensamos que ya nuestra economía puede retomar ese nuevo aire, y la parte de salud lo frena un poco, como está sucediendo actualmente en Costa Rica, donde hay sectores hay sectores que han tenido su apertura, pero otros no. Y hay lugares o zonas donde han tenido su apertura, pero otros no. Entonces, es ir midiendo ese aspecto, porque primero, como lo dijo el compañero, está la salud y después la parte financiera o la parte económica, que al final de cuentas van de la mano, porque no podemos descuidar la parte económica por proteger en un 100% la salud, porque realmente de ahí es donde salen los recursos para atender esa parte de salud. Entonces, y los países dependemos y las personas dependemos de las actividades económicas para generar nuestros ingresos, igual que las empresas generar sus ingresos dependen de esa apertura de la actividad económica. Entonces, voy a hablar un poquito de eso y al final vamos a hacer un tema ahí de resumen con respecto a la parte del financiamiento. Tal vez vamos ahí a ver los planes y acciones que podemos saber. Yo voy a hablar 3 aspectos: el plan de acción financiero, el aspecto del flujo de caja, que es tan importante en las empresas, que tenemos que es esa parte vital de las empresas, y un poco el estado de resultado. En resumen, las empresas giran alrededor de estos aspectos, Entonces, cuando hablamos de un plan financiero, estamos hablando de esos planes. Hoy en día se recomienda a las empresas, sea grande o pequeña, tener un comité ahí de crisis en estos momentos, tener a personas pensantes, personas que puedan tomar decisiones inmediatas, personas que tengan esa iniciativa de accionar en estos momentos para lograr que la empresa salga o la pequeña empresa salga. Entonces, muchas veces, como en todos los países, estas empresas en su mayoría, en un porcentaje muy alto, son familiares. Entonces, ese manejo de crisis lo podemos hablar desde el punto de vista de que lo puede conformar la familia. Y en algunos casos se puede integrar algunas otras personas que tienen un conocimiento muy operativo y quizás tengan nuevas ideas con respecto al manejo interno que se puede hacer con el objetivo de accionar la empresa. Entonces, aunque sabemos que existe hoy las limitantes con respecto a la restricción de que tenemos que mantenerlos dentro de nuestras burbujas sociales, pero existen mecanismos tecnológicos que los permiten ese acercamiento y poder tomar esas decisiones con respecto a lo que está sucediendo por parte de ese comité que se puede conformar. Eso lo lleva a esos planes financieros donde tenemos que hacer escenario financiero, entender realmente qué es lo que está sucediendo, actualmente y comprender para establecer esa sobrevivencia que digo yo, de aquí a cuando tengamos esperanza de que esto suceda. Se habla de
de plazos, pero esos plazos cada día se van alargando más. Aquí se hablaba de que en septiembre ya podríamos estar iniciando una normalidad similar a la que estábamos, o iniciar esa normalidad normal, pero ya ahora se habla de plazos hasta octubre. Entonces cada día que va sucediendo estas cosas tenemos que entender eso de que realmente de lo que está sucediendo. Estos escenarios financieros van orientados principalmente a establecer esa priorización de planes. Si bien es cierto, muchas empresas a inicios de periodos o a finales de cada año se establecen una serie de planes, hoy en día tenemos que establecer cuál es la prioridad de esos planes. Muchos de ellos no se van a hacer, sino establecer esos planes que realmente se puedan materializar y establecer los escenarios que los permitan. Y los escenarios operativos de priorización, como lo dije anteriormente, es establecer esos escenarios operativos de nuestra propia realidad. La parte de ejecución, que yo le llamo la materialización de los hechos, la ejecución, es algo que debemos aprender, que muchas veces es esa parte que todavía de conocimiento y de aprendizajes y que se tiene que insertar dentro de nuestro comportamiento normal en los empresarios, es el seguimiento. En nuestra cultura, por ejemplo, en Costa Rica, no existe esa parte de darle seguimiento a los planes para ver si realmente están funcionando, para ver si realmente están logrando los objetivos que se han propuesto. Y más aún si estos planes que nosotros establecimos ya los priorizamos. Entonces, para eso hay que estar pendiente de lo que está sucediendo en el entorno, porque realmente ese seguimiento nos va a permitir no solo estar pendiente de esa información que sale en internet o que sale en Facebook, de los casos nuevos, y etcétera, etcétera, y si van a cerrar nuestra actividad o no, sino a nivel interno, para ver qué se puede hacer, para ver qué está haciendo la gente y en qué las personas los pueden contribuir con sus ideas para salir adelante y considerando el entorno que se está viviendo. Porque realmente entre todos estamos viviendo diferentes realidades, y esas diferentes realidades pueden salir nuevas ideas que pueda cambiar o lograr esos planes que los hemos propuesto. Y para eso siempre debe existir esa comunicación, y esa comunicación hoy en día es mucho más fácil. Tener ahí un chat para tomar decisiones o para ir viendo situaciones que se están dando o situaciones que podemos cambiar, y podemos utilizar ahí el WhatsApp o podemos utilizar otro medio tecnológico para estarlos reuniendo. Yo cuando hablo de estas reuniones hoy en día, y es algo que los tiene que quedar como parte del aprendizaje de todo esto para el futuro, es que tenemos que aprender a darle seguimiento a estos planes y a la vez a estarlos reuniendo para ir viendo esos planes. Y yo establezco ahí un plazo, en algunos casos puede ser hasta diario, y en algunos otros casos máximo semanales, para estar analizando esas situaciones que están sucediendo y de acuerdo a lo que nosotros hemos establecido como estrategia o como acción financiera. En una segunda etapa tenemos lo de la estrategia del flujo de caja operativo. Algunos libros y algunos estudiosos le llaman el flujo de efectivo. El flujo de caja alimenta el flujo efectivo. Entonces, dentro de las cosas que tenemos que ir analizando hoy en día y que en el futuro tenemos que ver que van a suceder, es con respecto a las ventas. Las ventas hoy en día ya van a tener un comportamiento diferente en esas ventas. Ya tenemos que con esto ir aprendiendo a que tenemos que empezar a llevar datos, algo que culturalmente muchos de los empresarios y muchas de nuestras empresas es algo que dejan ahí de lado, como que dejan de último, y casi que siempre le dan la responsabilidad al contador con respecto a esos datos.
ahora tenemos que irlos acostumbrando a llevar datos y a esas ventas, determinar esas ventas, y más si se vende de contado o crédito, dependiendo de la actividad que nosotros desarrollemos, para analizar esos números como parte de ese flujo de caja que necesitamos casi que inmediato. Ese flujo de caja que necesitamos inmediato es efectivo. Como dice una frase por ahí de un autor, el efectivo, el dinero es el rey. Sin el efectivo y sin el dinero, las cosas no se dan. Y sin las ventas, que es el principal promotor o el principal génesis de ese efectivo, entonces tenemos que estar mucho más pendiente en esos aspectos. De acuerdo a mi experiencia que he tenido con respecto a este tema, a estos temas de conocer muchas empresas, yo siempre digo, muchas de las empresas que han sido exitosas, a nivel de las que yo he analizado, enfocan mucho de sus estrategias en la parte de ventas realmente. Y es algo razonable, porque si no generamos ventas, no hay entrada de efectivo. Y debemos analizarla a lo interno de las ventas, porque si hablamos de ventas de contado, es el mundo ideal de cualquier empresa o de cualquier pequeña empresa, porque el efectivo ingresa inmediatamente y yo voy a tener una mejor administración de ese efectivo. Más como si la combino con algunos otros aspectos que voy a hablar más adelante, entonces ese efectivo va a permanecer más tiempo en mis manos, por lo cual yo puedo aprovechar. Y si es a crédito, tener ahí, como decimos aquí, con mirada telescópica esa parte del crédito, porque ahí cuando hablamos de generar ventas en crédito, es asumir un cierto riesgo. Ya existe el riesgo de crédito, esa posibilidad de que alguno de mis clientes no me pague. Entonces, si un cliente no me paga, realmente esto se convierte en una pérdida para mí. Es un dinero que yo perdí realmente. Entonces, otro aspecto es el costo de venta. El costo de venta también es algo importante, es un generador de mi liquidez. ¿Por qué? Porque el costo de venta es simplemente ese artículo que yo vendí o cuando hablamos en la parte comercial, o ese producto que yo fabriqué o sembré, entonces se viene a convertir en ese costo de venta, y ese costo de venta es realmente lo que me cuesta lo que yo estoy vendiendo. Entonces ese costo es realmente determinar qué es el costo, el primer costo que yo voy a tener de lo que estoy vendiendo. Hoy en día, y creo que a futuro esto va a cambiar un poco, la negociación de ese costo de venta a través de mis proveedores, la negociación va a cambiar, porque realmente todos necesitamos ya empezar a generar actividades económicas, a impulsar nuestra actividad económica, y muchas de esas negociaciones con esos proveedores creo que van a ir en beneficio, y así lo visualizo, en beneficio de ese costo de venta. Entonces, por ahí me van a generar un poquito de márgenes de contribución que quizás sea un margen de contribución más favorable que el que podría estar teniendo en el pasado. Entonces, es ir visualizando, y es un aspecto importante, y hay que estar detrás del costo de venta como el principal análisis que yo debo hacer a la hora de desarrollar mi actividad. Y estamos con los gastos operativos. Los gastos operativos debemos analizarlos desde un punto de vista de que si realmente esos gastos operativos en primera instancia son tan necesarios para generar mi venta. Es analizar ese flujo operativo, esa estrategia operativa, y conocerla en plenitud con el objetivo de buscar aquellas maximización del gasto, esa maximización del gasto que me va a llevar a ser más eficiente y más eficaz, y por ende el resultado que yo puedo obtener dentro de mi empresa. Entonces es importante ahí. Con respecto a los impuestos es algo legal, no podemos obviarlo, pero sí a futuro vamos a tener que analizar esa parte de impuestos. Por el momento los gobiernos están dando posibilidades de arreglos de pago con respecto a los impuestos debido a la falta de liquidez que tienen las empresas, pero a futuro se va a tener que mantener esa tendencia, no se sabe por cuánto,
porque realmente no va a ser así como de la noche a la mañana que volvamos a tener una realidad similar a la que teníamos anteriormente. Entonces hay que aprovechar esa parte de los impuestos. Es algo que no podemos ni disminuir ni aumentar, sino es lo que es realmente, porque está establecido de acuerdo a lo que la ley lo dicta. Y manejar esa parte del capital de trabajo, ya a futuro, al priorizar, nosotros tenemos que administrar un inventario que sea, que sea más rotativo y que sea más enfocado a la priorización que yo pueda tener y a la definición de las ventas. Y el manejo de las cuentas por cobrar también, que va a tener que ir amarrado a las cuentas por pagar. Negociar con mis proveedores de acuerdo al comportamiento de mis cuentas por pagar, pero es una acción que yo debo hacer, una estrategia que yo debo hacer con el objetivo de que entre más pronto me paguen mis clientes y quizás sacrificando un poco el precio y sacrificando un poco el margen de ganancia que yo pueda tener en mis ventas, con el objetivo de que los clientes motivarlos a que me cancelen en un menos plazo posible. Si me cancelan en un menos plazo posible, es un plazo que yo puedo manejar con respecto con mis proveedores. Porque hoy en día esa parte de liquidez anda muy relacionado con estos dos aspectos que son las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Después, con respecto a la inversión, a futuro tenemos que ver. ¿Por qué? Porque a futuro muchos de nuestros activos productivos que tenemos en nuestra empresa, esos activos que principalmente a largo plazo quizás no se utilicen y hay que determinar ese deterioro para ver ese mantenimiento. Entonces, tenemos que estar muy pendiente de esos aspectos. ¿Por qué? Porque muchas veces van a requerir de nueva inversión o quizás inmediatamente cuando empezamos a reactivar nuestra empresa, nuestra economía, vamos a requerir de nueva inversión porque tal vez la tecnología los va a ayudar a mejorar. Entonces es uno de los focos posibles de financiamientos que vamos a requerir en ese momento. Entonces es analizar eso, esa inversión, esos activos. Y si esos activos no se están utilizando mucho, entonces es quizás mejor deshacerse de ellos y utilizar esa parte del dinero, de la liquidez que podemos utilizar como capital de trabajo o para una futura inversión de acuerdo a lo que tengamos, ir planeando ahí en el corto plazo cuando hablamos de esto. Y por último, la parte de apalancamiento y amortización de las deudas e intereses. Esta parte del apalancamiento, tenemos que aprovechar ese apalancamiento que no lo genera intereses, ese costo financiero. ¿Qué es ese apalancamiento? El apalancamiento a corto plazo. Ese apalancamiento de las cuentas por cobrar en una empresa que vende de contado es un apalancamiento sin costo financiero. Entonces es aprovechar eso. Y el apalancamiento de los gastos acumulados que le llamamos también en el corto plazo, tenemos que aprovecharlo y administrarlo adecuadamente. Porque tenemos cierto plazo. Por ejemplo, aquí a nivel de Costa Rica tenemos 15 días para pagar impuestos, 15 días los del gobierno para pagar los impuestos, entonces hay que aprovechar esos 15 días de tener ese dinero para aprovecharlo en otras cosas, analizando la rotación que puedan tener las ventas y el inventario. Entonces, y si tenemos deudas a largo plazo que sí realmente generan intereses, es aprovechar el momento y creo que eso se va a mantener porque los bancos les interesa más que existe esa voluntad o esa intención de pago a afectar la empresa con respecto a trámites de cobro judicial. Entonces, en el futuro vamos a tener esa posibilidad de esa parte de amortizar de deudas, que ahorita voy a hablarlo tal vez un poquito más adelante, con respecto a planes de inversión que los permitan mejorar esta parte que genera una gran presión a la liquidez. Esto es de las cosas que genera más presión a la liquidez y genera más estrés porque existen ya plazos y fechas establecidas comprometidas originalmente a la hora de adquirir una deuda o un financiamiento. Y por último, tenemos la parte un poco analizar el estado de resultado. Aquí hablamos del estado de flujo efectivo, pero el estado de resultado va muy relacionado con el flujo efectivo.
acá es como un resumen de lo que he venido hablando. Entonces, hoy en día, a futuro, vamos a tener algunos cambios a futuros. Por ejemplo, las ventas, ya hay un comportamiento de muchos de nosotros, quizás de los que somos menos, como dicen, menos millennium, como en el caso mío, ya tenemos ese comportamiento de cambio de adquirir las cosas. Yo ya aprendí a usar Uber y a usar pedidos por internet y todo lo demás. Ya mi hija me enseñó todo eso. Entonces ese cambio los va a quedar. Ya a mí me da pereza ir a comer a un restaurante si digo yo lo puedo pedir y comer aquí en casa, en familia, más tranquilo. Y quizás aquí con Costa Rica que los cobran el 10% de servicios en la facturación de ir a comer algo, entonces eso ya me lo ahorro. Entonces esas cosas va a cambiar y eso se va a quedar, esos cambios van a quedar. Entonces el compañero Canosa por ahí los va a hablar. Vamos a tener que sacrificar un precio, pero el precio tiene que ser más accesible, un precio más competitivo. Ya no se debe ser tan caprichoso ese precio, sino un precio, pero que siempre los permite un margen de contribución, un margen de utilidad. Vamos a tener que hacer promociones. Por ejemplo, le compro pide algo y le regalan el fresco o algo ahí, esas promociones que sabemos que posiblemente no los van a pedir el fresquito, pero eso con la intención de ir amarrando a esos futuros clientes que vamos a tener. Preventas, en algunos casos no les gustan mucho a las personas las preventas, pero se puede dar esa parte de preventas con un compromiso de cumplimiento. Y algo que sí es un aspecto que se debe trabajar en nuestras pymes, no sé si en Guatemala, pero en Costa Rica se debe trabajar, que es el pago electrónico. Nuestras pymes no están muy alineadas en ese aspecto del pago electrónico. Si yo pido algo de comer a alguna pyme que yo conozco que me gusta por lo que hacen, o pido un artículo, un bien o un servicio, esta parte del pago se convierte muchas veces en algo que limita las ventas. Después, costos unitarios, analizar la parte de costos unitarios donde tenemos que, como lo dije anteriormente, tenemos que priorizar. Aquí podemos decir que tenemos que priorizar los 5 bienes o los 5 servicios más rentables que yo tengo en mi empresa y unificar esos, por ejemplo, si fuera un restaurante, esos ingredientes o esos costos, de tal manera que me sirvan para todos y así logro estandarizar el costo, que es más, esa parte de estandarizar el costo es muy importante que me va a ayudar en mi liquidez y en mi rentabilidad. Y quizás algunas cosas de detalles también que antes generaban un poquillo de costo, pero era parte como del valor agregado que se le da a los clientes, ese valor agregado entonces era cambiar un poquillo el empaque, eso de cambiar un poco el empaque con el objetivo de bajar un poquillo esos costos, de bajar un poco esos costos. Y por último, los gastos financieros. Hay que analizar los gastos financieros a futuro. Creo que en un principio se va a mantener esta parte, por ejemplo, en Costa Rica de jornadas, no jornadas completas, sino jornadas fraccionadas y hasta coordinadas, le llamo yo, esas jornadas coordinadas donde vamos a tener que combinar como empleados, un día vengo yo, el otro día viene el otro compañero con el objetivo de mantenerlos y de protegerlos dentro de la empresa y que todos tengamos por lo menos un poquito de ingreso y que podamos llevar sustento a nuestra familia y no llegar a la situación crítica del desempleo. Renegociar contratos, aprovechar de negociar contratos de alquiler y otros tipos de contratos que podamos tener ahí de compromiso, marketing digital, revisión de pólizas y cargas sociales a nivel nacional. Y por último, la renegociación de deudas, la unificación de deudas. Unificar deudas hoy en día a futuro va a ser muy sencillo. ¿Por qué? Porque posiblemente las deudas van a entrar, los bancos van a entrar con tasas de interés muy accesibles, muy bajas, y entonces cuando usted va a unificar una deuda, lo primero que debe analizar es esa tasa de interés promedio que estoy pagando realmente es es mayor a la tasa de interés que me están ofreciendo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido uno renegociar una deuda donde la tasa de interés promedio sea más alta, más baja que la tasa de interés que me están ofreciendo. Entonces eso hay que aprovecharlo.
Y a nivel de país, como el de Costa Rica, muchos bancos van a tener esos recursos y van a necesitar colocarlos porque ellos necesitan generar ingresos a través de esa colocación de recursos, y las empresas van a necesitar esos recursos, y quizás principalmente el principal recurso que van a necesitar es para el capital de trabajo, no tanto para las inversiones, sino para el capital de trabajo, y posteriormente analizar la inversión en activos fijos. Entonces, por ahí era el tema que deseaba desarrollar con ustedes, y el compañero Héctor Canosa va a continuar. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Y antes de que continúe el profesional Canosa, quisiera presentar a nuestro profesional que acaba de finalizar la presentación. Muy interesante, el licenciado Roberto Rodríguez. Es un tema muy interesante, y además de presentarlo, quiero invitar a nuestro auditorio a plantear sus preguntas, sus comentarios en el chat, ya que les vamos a dar lectura para que nuestros conferencistas le den respuestas a sus preguntas o inquietudes. Quien acaba de finalizar su presentación es el licenciado Roberto Rodríguez Alcócer. Y el licenciado Alcócer es doctorando en Ciencias Empresariales y de la Universidad de Fidelitas. También tiene una maestría en Administración, MBA, de la Universidad de las Ciencias y el Arte. Él tiene una licenciatura en Administración de Negocios con énfasis en Contaduría Pública de la Universidad de Costa Rica, y un bachillerato en Administración de Negocios en la Universidad de Costa Rica. La experiencia del licenciado es muy interesante, el licenciado Rodríguez, en su quehacer del área y de su experiencia laboral. Él ha sido profesor del área de contabilidad y finanzas y gestión empresarial también, actualmente en la Universidad Técnica Nacional, siempre en Costa Rica, y en la Universidad de Costa Rica también como profesor en el área de licenciatura en turismo ecológico. En el Tecnológico de Costa Rica también ha impartido docencia en la Escuela de Administración de Empresas, y en la Universidad Nacional de Costa Rica, UNA, en la Escuela de Administración de Empresas. Muchas gracias, licenciado Roberto Rodríguez, por su presentación, y invitamos a los participantes de este evento a compartir con nosotros y con los conferencistas sus dudas y comentarios. Para dejar en el uso de la palabra al licenciado Héctor Canosa, voy también a dar un breve resumen de su preparación académica. Él es doctorando en Ciencias Empresariales también por la Universidad de Fidelitas. Tiene una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Mercado con reconocimiento summa cum laude. Tiene también una maestría en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas. Una maestría más en Administración de Empresas con énfasis en Recurso Humano, y un posgrado en especialización en entornos virtuales de aprendizaje. Tiene una licenciatura en Dirección de Empresas y una licenciatura en Administración de Empresas con énfasis Banca y Finanzas. Bienvenido, licenciado Héctor Canosa, el auditorio es suyo. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente reiterar el agradecimiento, ¿verdad?, para la Universidad de San Carlos de Guatemala por este espacio que nos brindan para compartir un ratito nuestras opiniones, nuestras percepciones sobre este tema y el impacto que tiene, pues, la pandemia, la crisis que tenemos de salud y en términos incluso económicos en los diferentes países, y cómo se podrán comportar las empresas de acuerdo al entorno, a su financiamiento. En esta parte que a mí me corresponde un poquito sobre la parte de comercialización. Entonces yo voy a entrar en esta área haciendo cierto análisis y algunas recomendaciones que podrían tomar las empresas de acuerdo a lo que se visualiza y al comportamiento general de algunas, ¿verdad?, de acuerdo a investigaciones realizadas.
Entonces, en primer lugar, es importante contextualizar el punto comercial que tenemos nosotros ahora a nivel mundial. Aquí podemos observar en la parte izquierda, en esa parte azul, algunas de las cosas que han sucedido producto de la crisis por el COVID-19. Esto no lo anoté ahí, pero se dice, las estadísticas hablan de que la mitad del mundo, alrededor de más de 4.000 millones de seres humanos, han estado sometidos a un aislamiento físico, a procesos en ocasiones de cuarentena total, aislamiento, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que nos separan un poco del comercio provocan cambios, más considerando que es un tiempo extendido, ¿no? En el caso de Costa Rica, ya nosotros vamos a cumplir 4 meses desde que se declaró la emergencia y desde que se han tomado este tipo de medidas. Entonces, a la hora de atravesar tanto tiempo de un comportamiento de consumo determinado, ya se viene a convertir en un hábito. Entonces, es muy probable que muchas de las prácticas que estamos haciendo ahora exista la tendencia a que las mantengamos después del COVID-19, ¿verdad? Y también esto es un poquito un mensaje de esperanza a que todo va a mejorar y que pronto vamos a salir de esto juntos y con el tema de las vacunas y todo esto, ¿verdad? Y todos los sistemas de salud. Entonces vemos en la parte izquierda algunas cosas que son de conocimiento general, pero las quise reiterar. El consumo, hay un consumo aumentado de lo que son la parte de alimentos, farmacia, productos de limpieza, más que todo por el cuidado que tenemos ahora los seres humanos. Entonces cualquier cosa, cualquier síntoma de alguna enfermedad, vamos a la farmacia o conseguimos algo que nos ayude, o el consumo de vitaminas, todo este tipo de cosas ha aumentado, y obviamente la parte de alimentos y en su momento incluso por un pensamiento de que se podían agotar, ¿no? Cuando surgen este tipo de cosas y hay ciertos riesgos y todo, la gente tiende a abastecerse porque piensa que puede llegar a un momento de desabastecimiento. Y el otro punto es el aumento en entretenimiento y conectividad, que es un tema interesante y es una cuestión bastante lógica. Si la gente está en sus casas más tiempo, pues no puede salir, no puede tener tiempo de esparcimiento al aire libre y este tipo de cosas, ir a la playa, ir al cine en su momento, todo este tipo. Entonces, hay una tendencia a un mayor consumo de temas de entretenimiento y obviamente la conectividad. Entonces ahí compran más computadoras, más dispositivos móviles, aumento en las cuentas de plataformas como Netflix, Spotify, todo este tipo de cosas que viene a aumentar, y obviamente también en conectividad para trabajo incluso, ¿no? Muchos ha tocado cambiar la velocidad de internet, por ejemplo, para poder hacer frente a todo este proceso de teletrabajo, ¿no? O los cambios en las formas de laboral. Entonces, en el segundo punto tenemos los servicios virtuales, que hay más servicios virtuales, y de hecho ahorita estamos en presencia de uno, en temas de educación, capacitaciones, seminarios, las mismas clases en las universidades. En muchas ocasiones se ha pasado a la presencialidad remota para no detener un proceso tan importante, ¿no? Como lo es la educación a nivel escolar y de colegios y todo. Ha sido un proceso un poquito más lento porque no puede darse un cambio así de brusco en todos los niveles al mismo tiempo, ¿no? Es una cuestión ya, un desafío que hay. Entonces se ocupa más capacitación y obviamente por el tipo de usuario y las edades y etcétera. Entonces vemos servicios virtuales aumentados como la educación, el entretenimiento, la misma actividad física. Ahí ahora se hacen conciertos de música a través de YouTube, a través de Facebook Live, se hacen también eventos de gimnasios y actividad física a través de las mismas redes sociales, y obviamente la misma institucionalidad también en sus diferentes procesos también tienen que tener este tipo de ajustes, ¿no? Incluso hace poquito, para poner un ejemplo, aquí en Costa Rica, hasta las audiencias en la corte, ¿no? En temas, digamos, legales, ya se presentó hasta un protocolo para hacerlo de manera presencial remota, ¿verdad? Entonces ahí van
habiendo cambios en las diferentes instituciones, adaptándose a este contexto, ¿no? Y a esto que estamos viviendo. Entonces, los cambios principales, podemos encontrar que hay hábitos de consumo con cautela, ¿no? Ya eso de que íbamos a X lugar, a una tienda, a un supermercado y el mismo, digamos, mercadeo en el punto de venta nos inducía a comprar ciertos productos, ya eso va a ir cambiando, ¿no? Ya ahora vamos a hacer compras un poco más inteligentes, un poco más, como dice la palabra, cautelosas, midiendo realmente esos gastos personales que hacemos como seres humanos pensando en el futuro, ¿no? En la incertidumbre y todo esto. Entonces vamos a cuidar un poco más de nuestro dinero y eso es un reto para las empresas y la comercialización, incluso el mercadeo, de convencer a la gente que consuma determinado producto, más si no es de una necesidad básica como alimentos, como medicinas. Entonces es todo un reto diseñar esas estrategias para llegarles a estos mercados, ¿no? Las formas de comprar también se ha generalizado lo que son los pedidos a domicilio, se ha generalizado ahora las compras por internet. Ya si había gente que tenía miedo a poner una tarjeta en una plataforma, ya eso se va perdiendo, y obviamente también las instituciones se van adaptando, haciendo tarjetas virtuales o pagos a través de dispositivos móviles. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos una cuestión que se llama Simpe Móvil. Entonces, con el teléfono celular se afilia una cuenta y listo, se paga. Me imagino que en Guatemala también deben tener algo muy similar. Entonces, todas estas cuestiones ya se están generalizando. Antes del COVID había una tendencia, porque obviamente todos nos estábamos haciendo con el tema de internet y la conectividad, pero el COVID nos ha hecho generalizar todo eso. Y por dicha, estábamos un poco preparados en esta parte, digamos, de esa transformación digital, porque nos ha ayudado pues a acomodarnos de una forma más rápida, ¿no? Aquí en el listado que les agregué por acá, básicamente quise enumerar diferentes oportunidades de negocio post-COVID-19. En el número 1, ojalá que suceda y ojalá que realmente se aplique, es que existe una tendencia superior a consumir productos locales. Por un tema incluso de exportaciones, importaciones, de comercio internacional, donde los países con sus producciones, por un asunto de seguridad, van a mirar primero hacia adentro. Entonces, nosotros incluso como consumidores también deberíamos de apoyar esa parte de producto local y darle fuerza, ¿no? Y obviamente implica diferentes retos de encadenamiento, de vitrinas para que realmente se puedan mostrar esos productos y reducir un poco la intermediación que a veces se aprovecha mucho de los pequeños productores locales, y hablamos como por ejemplo con la parte agrícola incluso. Los servicios de distribución y logística, el número 2 también, si bien es cierto, antes de la crisis ya había un auge de todas estas empresas que hacen servicios de logística, distribución, transportes, todo esto, y digamos unidos o enlazados al mismo comercio electrónico, eso va a seguir creciendo y lo vemos día con día, ¿no? Cada vez hay más empresas de estas que hacen transportes a la casa, servicios a domicilios, ahora hasta en bicicleta, el famoso Uber Eats incluso, todo este tipo de cosas, ¿no? Empresas que han venido adaptándose a esa parte del comercio electrónico y hasta de alimentos y todo el asunto, ¿no? Ok, entonces el tercer punto, bueno, los servicios virtuales, pues, ya teníamos una tendencia, ¿no? Incluso en las universidades, en los cursos, en servicios de posgrado, todo esto había cierto boom, ¿verdad? De las plataformas virtuales, y ahora va a tomar mayor fuerza también. El turismo interno, que es otro punto importante a tocar, que es un reto. El reto mayor es el turismo exterior, ¿no? Pero hay que empezar con el interno y hay diferentes estrategias que se podrían considerar que son desafiantes incluso, porque cuando se habla, no sé, por ejemplo, de reducción de precios para poder llegar a los segmentos de mercado locales, pues hay hoteles con ciertas infraestructuras que en sus puntos de equilibrio
pues no pueden realmente bajar los precios hasta cierto nivel. Entonces hay que ver cómo se acomoda el asunto y realmente a quién le aplica esto, ¿no? Y el turismo, recordemos que implica un montón de tipos de servicio, ¿no? De transporte, restaurantes, hospedaje, el tema de los souvenirs, aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces la parte interna, por eso es que es lo más, digamos, por lo que se va a iniciar, ¿no? Normalmente. Después tenemos, bueno, los servicios relacionados a las tecnologías de información y comunicación, que eso va a tener un auge aún mayor del que ya tiene, por un asunto incluso de la misma virtualización de las empresas, el incremento en el teletrabajo. Esto va a hacer que las empresas necesiten sistemas más robustos, es más seguridad también incluso, entonces estos servicios siempre van a ser muy, muy necesarios. El tema del punto 6, otra oportunidad serían las nuevas fuerzas de ventas, hacia una transformación digital. Si ya la gente del comercio electrónico va a crecer aún más, entonces ya esos vendedores de punto de venta que tenían esas grandes habilidades por convencer a una persona con sus palabras, con sus gestos, con sus miradas, etcétera, etcétera, va a tener que adaptarse un poco a vender a través de digamos, el entorno virtual, ¿no? A través de redes sociales, a través de WhatsApp y todo este tipo de cosas. Luego el 7, básicamente es muy importante también los servicios que garanticen la salubridad general y salud laboral, también son muy relevantes. Las empresas tienen que adaptarse. Incluso aquí, por mencionarles un ejemplo local, había una empresa que se dedicaba a temas de fumigación y de un pronto a otro este problema que estamos teniendo, esta situación a resolver con el COVID-19, y se adaptó y se hizo una empresa de desinfección. Entonces ofrece servicios ya para desinfectar diferentes áreas públicas o también para empresas privadas hacer estos procesos. Entonces es una adaptación interesante. Muy bien. Ya puntualizando, concretando algunas acciones estratégicas de comercialización, quisiera mencionarles un punto relacionado al mismo comercio electrónico. Hay que buscarse una ventaja competitiva diferente. Ya lo que es vender por internet, ya lo que es estar en una red social, ya lo que es entregar a domicilio, eso ya definitivamente no son ventajas competitivas porque ya es una cuestión generalizada. Lo que sí tienen que aprender las empresas es que no es simplemente vender en una red social o hacer una entrega a domicilio, sino es ver cómo genera una relación con los clientes. No solamente una transacción, una venta, sino realmente lograr una relación, ¿verdad? Que la gente se compenetre con la empresa y se enamore y nos vuelva a comprar con mayor frecuencia y nos recomiende, y etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos hacer eso? Aquí hay 3 ideas fundamentales. La marca. En muchas ocasiones, y pensando incluso en emprendimientos, pequeñas empresas, es muy normal que no consideren la importancia de la marca, de darle una identidad. Eso que si incluso tiene una paginita en Facebook, que se preocupe por hacer una buena representación gráfica, un buen logotipo, una definición de colores claros que va a utilizar y que con eso se va a identificar la empresa. Un orden en lo que hacen, ¿no? Eso es fundamental para que la empresa, los consumidores la puedan reconocer fácilmente. Y que, por ejemplo, no sé, le toca ir a hacer un servicio a domicilio y es una empresa, no sé, que vende pizzas, es una pequeña empresa, ok, entonces genera ciertas cosas que facilitan el reconocimiento de esa marca. Por ejemplo, a la hora que envía la pizza, le envía una cuestión de esas magnéticas con cierta forma para que la gente la pegue en su refrigerador, por ejemplo. Entonces, ya con eso, con el número de teléfono en grande y todo, y con el logotipo y todo, ya llega alguien y ahí se va a crear, digamos, un enlace, un recordatorio para futuro, ¿no? Otro punto ahí, que lo vemos en esta parte a la izquierda abajo, la comunicación efectiva. Es importante que las empresas busquen hacer comunidades, y ahora hay muchas facilidades, incluso a través del mismo WhatsApp. Dependiendo del tipo de empresa, puede generar una comunidad donde estén los mismos clientes. Entonces, cuando llega un nuevo producto, cuando hay una promoción de ventas, cuando se hace un anuncio X, ahí tiene un espacio para compartir, para escuchar al cliente, para mejorar las ofertas que se tienen.
al igual que entregar obviamente conveniencia, adaptarse a lo que quiere el cliente y dar garantías, que es uno de los retos del comercio electrónico. Como segundo punto, así muy clarito, que es una recomendación vital para todas las empresas, de ahí hay que definir objetivos de comercialización concretos con indicadores claves para poder tener una ruta que seguir. Y no es necesario que haga un cuadro de mando grandísimo con un montón de objetivos y objetivos a 5 años, a 10 años. No, no, es una cuestión más fácil, más concreta, más de una semana, de un mes, cuestiones que se quieran lograr, ¿ok? El objetivo es alcanzar X número de clientes, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué acciones vamos a tomar? Y todo el asunto y darle seguimiento. Y ahora sí, eso nos marca realmente una ruta de trabajo y no tiene por qué ser algo muy, muy complicado, ¿no? Ya después, conforme se va aprendiendo, conforme se va estableciendo la empresa, puede aumentar su complejidad, su nivel de información, etc. Y el tercer punto que les quiero compartir, ya para ir finalizando, es implementar un modelo de actuación en el mercado. Y aquí yo les voy a mostrar un modelito al que he llamado los 4 pilares estratégicos o 4 pilares estratégicos de comercialización. Y para más fácil recordarlo, podríamos visualizarlo como las 4 Is. Son famosas, esa cuestión de usar letras, ¿no? Que las 4 Ps, que las 4 Cs, etcétera, en mercadeo. Aquí vamos a ver esta que son las 4 Is. Entonces, en primer lugar, es tener inteligencia. ¿Qué es tener inteligencia? Bueno, una adaptación continua a las exigencias del mercado, actualizar procesos. Inteligencia de negocios, son, si queremos hablar de términos técnicos, inteligencia de mercado, inteligencia de negocios, esos 2 puntos. ¿Qué significa eso? Bueno, tener una continuidad en los datos que se obtienen, poder analizarlos y manejarlos y gestionarlos de tal manera que podamos tener esa adaptación continua. O sea, no son procesos de investigación aislados, sino es una lectura continua de lo que hace el mercado, de lo que hace el cliente, de todos esos datos. Y ahora con Internet y con toda la tecnología y con todos los sistemas, con todas las facilidades, por ejemplo, de plataformas como Google, como el mismo Facebook, podemos tener mediciones constantes, ¿ok? Aquí a un clic nos da información de qué está haciendo nuestros clientes. Entonces, ese es un punto importantísimo. Y esa inteligencia también implica, ahí en la partecita de arriba yo les puse las famosas 4 As, ¿verdad? Bueno, las famosas realmente son las P de mercadeo, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción, que luego a través del tiempo ha tenido un montón de diferentes propuestas, que las 4 Cs, que las 7 Ps, que 8 Ps, etcétera, etcétera, un montón de juegos de palabras. Y las 4 As, me parece que es un tema interesante para esta nueva realidad que estamos viviendo, y es considerar eso, considerar la aceptabilidad, realmente involucrar a los clientes para hacer ofertas, realmente que el cliente vaya a percibirlas, digamos, necesarias, la desee y al final las termine demandando, ¿okay? Convencimiento hacia el cliente. Luego la asequibilidad, que hace referencia al tema de precio, pero que hay una cuestión de precio real, ¿no? Que si la persona tiene el dinero para comprar algo, pero hay otra cuestión que se llama un precio psicológico. Entonces, ¿cómo hacemos para convencer a esa gente, a esas personas, a esos segmentos de mercado, que el producto tiene el valor suficiente y que cuando hace la comparación con el precio que está pagando, va a quedar satisfecho? Luego el acceso, que tenemos que darle acceso a las personas a nuestra empresa, si está en su casa, a través de los diferentes medios electrónicos y obviamente a través de los medios de distribución o entrega con los servicios a domicilio, que ya es una adaptación ya común. Y la apreciación, que tiene que ver con el conocimiento de los productos, que demos información suficiente y que también nos aprecien la marca que tiene nuestra empresa. Luego de esa primera I, esa inteligencia, pasamos a la inmediatez, que es otra recomendación general y muy importante. La interconectividad que tienen las empresas con los consumidores, al estar cada vez más conectados, más en Internet, digamos, los clientes tenemos que responder de una manera inmediata. Nosotros como consumidores muchas veces nos pasa que llamamos a una empresa para pedir información de un producto o incluso para comprar algo y es un teléfono X y nunca nos contesta. Entonces, mejor no ponga el teléfono, ponga un WhatsApp, ponga
una cuenta de Messenger, etcétera, para que la respuesta realmente sea inmediata y el cliente no porque vamos a tener un doble efecto negativo, se nos va a ir y vamos a quedarle mal al cliente porque no le contestamos. Entonces hay que tener una respuesta inmediata para el cliente y hay que tener una respuesta inmediata para la competencia también. Tenemos que estar con esa inteligencia midiendo la competencia, qué está haciendo la competencia para poder reaccionar. ¿Okay? Reaccionar rápido para no tener una fuga de clientes, muy importante. Después la innovación, que es algo ya un tema un poquito hasta trillado, pero que sí seguirá siendo importantísimo, que es esa preocupación constante de las empresas por generar no solamente nuevos productos para alcanzar más mercados, para adaptarse a lo que quiere el cliente, sino también mejorar los procesos y mejorar los métodos que utilizan a través de diferentes tecnologías. Y obviamente eso va a hacer que nos ayude a reducir costos y a ser más productivos. Y la última ahí, en el medio, es la integración. Tenemos que buscar siempre integración con aliados estratégicos. Tenemos que entender, saber que nosotros solos, como empresa, no podemos hacerlo todo. ¿Okay? Tenemos que buscar esos aliados, esos proveedores tienen que ser nuestros aliados, más cuando necesitamos mejores condiciones de pago, etcétera, como nos comentaba el compañero Roberto. Entonces tenemos que ver al proveedor como un aliado, tenemos que aliarnos a otras empresas también que tengan servicios o productos que se complementen con los nuestros, que podamos hacer cierta negociación, cierta base de clientes, etcétera. Y obviamente una integración hasta con los clientes, ¿verdad? Reconociendo qué es lo que quiere el cliente, escuchándolo constantemente. Entonces, esas son básicamente las 4 Is que son una recomendación para mejorar la comercialización, incluso aplicables ahorita, estamos en este proceso del COVID-19 y obviamente para después va hasta tomar un mayor relevancia también, ¿no? Con la apertura ya cuando se quiten un poco las barreras establecidas ya por el entorno, por el gobierno, por leyes, etc. Entonces, para finalizar, una frasecita que quisimos compartirles de aquí del maestro Kenichi Omae, que es un japonés estudioso y promotor de la estrategia, incluso fue el que hizo un modelo que se llama las 3C. Nos dice que el análisis es el punto de partida crítico del pensamiento estratégico. Y eso es muy importante porque es incluso lo que estamos haciendo ahorita en este ratito que estamos compartiendo aquí nosotros. Estamos haciendo un proceso de reflexión, de análisis, de ver un poquito las empresas que tenemos en nuestros países, de ver el comportamiento del entorno y ver qué decisiones, qué acciones se pueden tomar para que mejore este proceso, ¿verdad? Siempre respetando los lineamientos en temas de salud, que es una prioridad, y aportándole un poquito al tema económico de los países y viendo a ver cómo mejoramos las empresas. Entonces, nada más para finalizar, agradecer, ¿no? al licenciado Luis Antonio Suárez, a doña Kenia, a Liuba, a todo el equipo que ha permitido este espacio y muy agradecido. Y ahora vamos a pasar al tiempo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Avendaño, Héctor Canosa y Roberto Rodríguez por su participación. Realmente ha sido enriquecedor el tema que nos han compartido y quisiera darle también las gracias a cada uno de los participantes que en esta tarde tenemos el honor de que nos acompañen y quisiéramos que pues comiencen a dar algunas preguntas o algunos comentarios por medio del chat. Por ahorita ya tengo algunos comentarios. La arquitecta Margiela de Menéndez me indica, ¿verdad?, que realmente comparte mucho la idea de que efectivamente la idea de comercializar el uso de las TIC y fortalecer las compras de todo lo que necesitamos en el mercado nacional hecho dentro del país es apoyando la compra dentro del mismo país para poder activar la economía. Y también quiero saludar a varias personas que también nos están acompañando desde Costa Rica. Muchísimas gracias. Y también tengo a Luis García en Facebook, quien nos está sintonizando desde Zacapa, Guatemala. Así que muchísimas gracias.
Y también el licenciado Néstor Boniche, que también es de Costa Rica, nos habla sobre que nos agradece el tiempo que estamos teniendo de unión por medio del área virtual, que tengamos este espacio, ¿verdad? Donde podamos compartir experiencias entre países hermanos y fortalecernos, porque realmente pues creo que nunca habíamos tenido una experiencia como esta, y sin embargo ahora el hecho de que podamos compartir esta situación nos hace ir aperturando algunas ideas, estrategias nuevas para poder combatir la crisis que estamos viviendo. Y tengo una pregunta de una emprendedora muy querida, Patricia Arevalo, mucho gusto. Ella nos comparte y nos pregunta que está muy agradecida por el espacio y por el evento que se realizó. Y su pregunta es respecto a la productividad por medio del teletrabajo, si ustedes nos pudieran hacer algún comentario con respecto al teletrabajo. Quizá el licenciado Héctor Canosa, que trabajó el tema de comercialización, podría apoyarnos con el tema. Ok, muy bien. Bueno, en productividad podríamos decir que el teletrabajo tiene muchas ventajas interesantes, ¿verdad? Porque incluso la medición de la productividad la podemos facilitar porque la podemos medir de acuerdo a los objetivos o a las tareas realizadas a través del mismo teletrabajo. Lo que yo agregaría ahí es que, si bien es cierto que sirve el teletrabajo para ser más productivos, porque facilita esa forma de medir la productividad, porque la productividad al final es una relación entre un recurso y un resultado, ¿no? Pero los desafíos grandes del teletrabajo es realmente otros puntos adicionales a la productividad. Entonces, los efectos humanos incluso que puede tener el teletrabajo, ¿verdad? En las personas, que las personas, realmente necesitamos un proceso hasta podríamos llamarle hasta de formación para poder hacer el teletrabajo de una forma óptima para nuestra misma incluso salud, ¿verdad? Con horarios establecidos, con espacios determinados, preocupándonos por temas como la ergonomía, que es un tema muy importante. Entonces esos puntos ahí quisiera nada más como mencionarlos, pero que de hecho que muchas empresas se están dando cuenta que el teletrabajo le aporta mucho a la productividad, ¿no? Así es. Tal vez, perdón, tal vez quisiera aportar algunas cosas importantes también, porque el tema es muy interesante. Costa Rica, digamos, es uno de los lugares en donde tenemos mucho problema con el respecto al congestionamiento vial, la contaminación ambiental por el exceso de vehículos transitando en una zona, y todo esto hace de que el teletrabajo se convierta también en una oportunidad para poder movernos menos y aprovechar mejor los tiempos, ¿verdad? Vamos a pasar más tiempo sin desplazarnos, sin depender de un tiempo para llegar al trabajo y regresar. Que incluso yo mismo se los digo ahora a los estudiantes, ¿verdad? O sea, ese tiempo que tenían que viajar a la universidad, devolverse a la casa, pues pueden perfectamente aprovecharlo mejor desde el punto de vista de su labor, ya sea trabajando o ya sea desempeñando cualquier actividad que tengan actualmente. Y algo importante también es, lo que sí es algo interesante de reflexionar es digamos, la disminución de costos que tiene para las empresas, digamos, el tener ese montón de edificios prácticamente desocupados, sin ningún uso de servicios públicos y todo, que definitivamente se nos ha trasladado a nosotros a las casas de habitación, ¿verdad? Porque si nosotros reflexionamos, pues ahora pasamos más tiempo en la computadora, tenemos que tener, como decía el compañero ahora, mayores recursos informáticos disponibles, una silla especial porque pasamos sentados un montón de horas, la parte ergonómica, y entonces es un cambio cultural que afecta, digamos, a las dos partes, ¿verdad? Y que, digamos, lo que tendríamos que tratar es de sacarle el mayor provecho a todos
para que esa productividad siga bien, o sea, podamos continuar tanto a nivel laboral como profesional y estudiantil y todo, pero que tratemos de equilibrar ese mejor resultado al final para toda, o sea, para beneficio de todas las partes. Muchas gracias, licenciado Avendaño. Muy interesante. Y les cuento que hay muchos comentarios y consultas también. Vamos a tratar de compartir las que están acá en el chat interno, así como en las redes sociales, en Facebook, donde estamos compartiendo este foro. Siempre con la misma participante tiene una siguiente pregunta. Dice sobre el consumo inteligente y la contratación a productos y servicios no esenciales. ¿Qué recomendación tienen hacia estas empresas no esenciales para generar ingresos? No sé si... Bueno, tal vez para tal vez iniciar, me parece que también Héctor puede tener mucho aporte en ese sentido. Lo que sucede es que ahora hay un cambio cultural que nos obliga a tener, digamos, diferentes hábitos de consumo, diferentes necesidades, y lo que nosotros tenemos que ver es más bien cómo replanteamos, inclusive a nivel personal y a nivel familiar, ese presupuesto, como decía ahora, para que las decisiones que se tengan sean inteligentes. Definitivamente hay una situación que es muy interesante, que es, por ejemplo, digamos, el hecho de cambiar la parte presupuestaria. Antes teníamos, por ejemplo, nosotros mucho consumo de combustible, mucho consumo de, digamos, de tal vez la parte de entretenimiento y todo, y ahora hay que hacer un cambio de matriz para poder, digamos, tratar de incorporar, digamos, dentro de nuestro presupuesto actividades o productos que antes no teníamos o no eran tan imprescindibles. Entonces, yo creo que la oportunidad para los emprendedores es precisamente crearnos esas necesidades, ¿verdad? O sea, crearnos a nosotros, o sea, tratar de transmitirnos esa oportunidad de desarrollo de productos que pueden significar para todos una oportunidad de mejorar el ambiente, digamos, en el que nos desenvolvemos actualmente, que es completamente diferente al anterior. El hecho de tener precisamente las oportunidades de tener servicios express, de tener médicos a domicilio, de tener, o sea, que al final ahora las empresas se conviertan en querer llegar al consumidor y no que nosotros tengamos que ir a buscar la solución a los problemas. Para mí que es una de las cosas importantes en la cual tienen que trabajar los emprendedores. Muy bien, muchas Gracias, gracias. licenciado Tal Jorge vez. Avendaño. Tengo una pregunta de parte de la licenciada Olinda Quirón, quien es docente del EPS de la facultad. Saludos, licenciada. La creación de pequeñas empresas pueden ayudar a descentralizar y crear economías rurales, pero creo que va a ser difícil que registren o se constituyan legalmente, lo cual también lleva a una contraparte para las arcas nacionales, ya que no percibirán ingresos para combatir la pandemia o activación económica. ¿Qué estrategia recomiendan para un crecimiento integral? Bueno, tal vez ahí me voy a tomar la libertad de participar. Gracias, maestro. Es importante, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio sobre el crecimiento de las actividades rurales en ciertas zonas. Por ejemplo, yo estoy haciendo sobre la zona de Guanacaste, que es una zona que en los últimos 7 años, hablamos de estudios que hay desde el 2012 al 2020, bueno, 8 años, donde del total del parque empresarial Guanacaste no ha crecido realmente, siempre se mantiene ahí en un porcentaje, podríamos decir, estándar, y no ha crecido lo que muchas veces uno piensa, y Guanacaste es considerada como una zona alejada de la capital, una zona rural, está dentro de las zonas que le llamamos zonas costeras o fuera de la gran área metropolitana.
donde en el gran área metropolitana están el mayor porcentaje de empresas que conforman el parque empresarial. Entonces, ese trabajo que el gobierno está haciendo y que la universidad está aportando con respecto al conocimiento en relación a estos temas, se está enfocando principalmente, como lo dijo don Héctor en uno de los aspectos, en buscar ese encadenamiento, encadenar estas pequeñas empresas con empresas grandes. Sabemos que existe en eso una gran disyuntiva con respecto a eso. ¿Por qué? Porque generalmente las empresas grandes, por el poder económico que tienen y el poder de brindar este apoyo a estas empresas, muchas veces se aprovechan. Eso es algo que tenemos. Pero hay que trabajar con eso. Es trabajar con eso y buscar ese encadenamiento con esas empresas grandes que existen en las zonas, en las regiones. Por ejemplo, aquí en Guanacaste existe mucha empresa grande en el sector de turismo y en el sector agrícola, que son los dos principales sectores que tenemos bien desarrollados en esta zona. Entonces, y alrededor de esos sectores existen clústeres industriales y clústeres de hoteles muy grandes, muy consolidados y de inversión extranjera que en estos momentos, si bien es cierto, el sector turismo está siendo afectado, pero que podemos lograr desencadenamiento. Pero para eso hay que establecer estrategias de capacitación, estrategias de preparación, de competitividad, para lograr que esas empresas a través de ese encadenamiento sean proveedoras de esos servicios o de esos bienes, pero en una forma bien consolidada. No podemos mandar a una microempresa, a un empresario, decirle, aquí tenemos esta idea de negocio, desarróllala porque usted le puede vender a tal empresa o brindar el servicio a tal empresa, pero si no tiene esa preparación y esa capacitación, y esa es la tarea y el trabajo que tenemos que hacer. Sí existe el mercado, sí está ese mercado latente, y adicionalmente y es un mercado muy competitivo. ¿Por qué es muy competitivo? Porque es un mercado donde muchas veces esos bienes y servicios los brindan empresas fuera de Guanacaste. Y esas empresas para brindar esos bienes, para dar esos bienes y servicios, tienen que incurrir en el costo de traslado y otros costos ahí que se le llama la cadena de distribución. Y quizás esos costos acá sean mucho más, para estas empresas sean mucho más menores. Entonces, la estrategia es eso, es buscar esas alianzas, esos encadenamientos, identificar ese mercado. Si no queremos trabajar con esto, también es buscar ese mercado, ese nicho de mercado al cual nosotros le podemos brindar los productos, esos productos no esenciales que sabemos que, como lo dijo Jorge, puedan tener dentro de su presupuesto la posibilidad de adquirir esos productos. Pero tenemos que realmente esperar estudios y quizás en esa parte de estudios, como digo yo, tal vez me estoy echando la soga al cuello, pero los generadores del conocimiento, los generadores de los estudios, tenemos que ser nosotros las universidades que apoyemos a esos empresarios, porque quizás ellos no tienen los recursos o no tienen el conocimiento para hacerlo y nosotros tenemos que hacerles el estudio y a la vez capacitarlos para que sean competitivos y puedan generar nuevas empresas acá. Ese sería. Sí, tal vez un par de aportes muy rápidos. Con relación a la pregunta de comercialización de productos no esenciales, fue muy interesante, ¿no? Y es que tenemos que apostar a ese punto de cómo nos adaptamos y cómo realmente nos posicionamos en la parte de la accesibilidad. Cómo por ejemplo, hacemos alianzas con productos esenciales, porque habría que ver puntualmente de qué se trata, ¿verdad? Si es un producto, un bien físico X que no es esencial, o si es incluso un servicio. Entonces hay que buscar realmente cómo le damos un conjunto de beneficios, ya en términos de estrategias de mercadeo y todo, al cliente para que ese producto lo perciba y lo busque y lo desee, ¿no? Entonces, hay que adaptarse, así se han adaptado muchas empresas, incluso si hablamos de ejemplos clásicos, de ahí vemos el caso de Netflix, ¿no? Con el tema de los videos. Entonces, si la gente ya no quería el tema de las multas, no quería el tema de ir a un lugar a sacar
cassette y luego estarlo devolviendo. Bueno, se adaptaron y crearon una plataforma a través de en línea, etcétera. Así es probable que vaya a suceder con diferentes servicios hasta cierto punto no esenciales, o sea, actividades culturales, todo este tipo de cosas que quizás van a tener que adaptarse al entorno virtual, ¿no? Y ver cómo realmente se le llega al cliente. El otro punto sobre las zonas rurales y la informalidad y todo esto, que creo que fue lo que entendí de la pregunta, pues es un reto gigantesco, ¿no? Y se sale un poquito ahí de nuestras manos porque eso implica hasta el gobierno, ¿no? Con las medidas que toma y las regulaciones y todo el asunto. En algunos países lo que se ha hecho como estrategia es un tema de facturación, ¿no? Y nosotros como consumidores, a la hora de hacer nuestra declaración de impuestos, a la hora de que recogemos todas esas facturas de a todo el mundo que le compramos, entonces vamos a pagar menos impuestos. Entonces cuando compramos algo vamos a exigir facturas. Entonces eso obviamente, naturalmente va a reducir la informalidad porque vamos a exigir nosotros como consumidores factura en ese caso, ¿verdad? Que podría ser un medio. Y obviamente lo que dice don Roberto es fundamental en zonas rurales, generar encadenamientos, que las grandes empresas tengan ese proceso de responsabilidad, esas compras responsables, esa proveeduría sostenible, que incluso es los términos que se están utilizando ahora para poder realmente apoyar y generar una economía más equitativa, ¿verdad? Muchas Tal vez, gracias. tal vez, perdón, sí, algo que quería también anotar de eso, y es algo que en algún momento dado queríamos mencionar en la conferencia. Como lo decía Roberto, digamos, este tipo de empresas informales generalmente tienen a veces muy buenas ideas. O sea, y a veces es interesante que uno trata a veces en el aula de poder fomentar en los estudiantes esa capacidad de emprender y cuesta un poquito a nivel, digamos, metodológico, lograrles despertar ese deseo de crecer como empresarios. Pero, digamos, hay mucha gente que presenta ideas muy interesantes sobre emprendimientos que nosotros a nivel universitario y especialmente, digamos, en la Universidad Técnica Nacional, hemos estado con el, digamos, con el objetivo, el deseo de poder crear alguna especie de consultorios empresariales, que también aquí, llamados incubadoras de empresas, o digamos, tener algún tipo de interacción entre esas personas que tienen las ideas y en buena teoría nosotros que tenemos la capacidad teórica para poder, digamos, ayudarles a poder desarrollar esa idea en forma exitosa. Entonces, sería muy interesante que, digamos, a nivel inclusive general en las universidades, se logre llegar a esa gente, precisamente a esos empresarios informales, para poderles ayudar, para poderlos meter en la incubadora, ¿verdad? Poderlos, digamos, fortalecer para que ellos puedan, primero, sabemos que es un periodo de subsistencia, de generación digamos, de recursos económicos, porque sin eso es imposible pensar en formalizarse, pero ya una vez que se tenga la empresa caminando, entonces ahí sí ya podemos optar por un ambiente digamos, más formal, y que ellos también puedan aportar en el sector productivo nacional. Bien, muchas gracias, licenciado Avendaño. Hay una cantidad de felicitaciones y comentarios para ustedes, así como opiniones personales de quienes nos están acompañando. Acá tengo una, por ejemplo, Mariela Menéndez dice, ¿qué les parece que nuestras universidades realmente colaboraran en mejorar grandemente las industrias, la producción y realmente coadyuvaran a resolver problemas nacionales en salud, educación, vivienda, etcétera, como lo hicieron en Medellín la última década? Tienen las mejores textileras, por ejemplo, dice. Si alguien tiene algún comentario al respecto. Bueno, yo creo que sobre el mismo, ¿verdad? Siguiendo la idea, yo creo que las oportunidades son infinitas. O sea, nosotros tenemos profesionales de todas las carreras que incluso, tal vez para complementar un poco el comentario anterior, podríamos unirnos. O sea, por ejemplo,
una vez tuvimos una oportunidad de tener un emprendimiento de un señor que tenía una pequeña producción de agricultura, que tal vez él me decía, bueno, es que también yo necesito saber cómo es el sistema de riego apropiado para poder tener las hortalizas. Y entonces con compañeros que también tienen carreras de agricultura en la misma universidad o carreras de gestión ambiental, o entonces, ¿por qué no complementarnos y tratar de ofrecerle un servicio integral a ese emprendedor? De tal forma que al final, si él está bien, todo el país está bien y toda la economía está bien, ¿verdad? O sea, tenemos que tener esa convicción de que apoyando precisamente integralmente a esos emprendedores, logramos precisamente sacar adelante la economía del país. Muy Sí. bien, gracias. Sí, Héctor. Sí, no, muy interesante el comentario. Sin duda, yo lo que puedo decir es que las universidades ya por su naturaleza le aportan a las economías de los países, ¿no? Con cada profesional que sale de una universidad es todo un cúmulo de posibilidades de lo que esa persona puede aportar, ¿no? Y en sus lugares de trabajo. Quizás compenetrarse con la parte empresarial, lo que hace falta y lo que tal vez es un desafío es buscar una mayor relación y decisiones tal vez más rápidas de adaptación de acuerdo a lo que realmente ocupa el mercado, ¿verdad? Que eso tal vez sería el desafío, pero las universidades de ahí constantemente sí aportan en procesos de la parte de la academia, formando profesionales que van a estar dentro de las empresas de un país, obviamente en los procesos de extensión y acción social también, donde se apoyan a diferentes comunidades y también en los procesos de investigación donde siempre hacen los aportes y tal vez donde hay que mejorar si es en esa integración y una respuesta tal vez más dinámica, más rápida. Sí, tal vez para complementar ahí con respecto a ese comentario que dice que como lo hicieron en Medellín la última década tiene las mejores destileras, por ejemplo. A nivel país, por ejemplo, en la zona de Guanacaste, que es donde estamos ubicados nosotros, se ha hecho una articulación entre las instituciones y se ha logrado ir desarrollando esa parte del turismo. Y no hablamos de un turismo empresarial tan empresarial, sino también de un turismo más local, podríamos decir, más de donde están ubicadas los servicios turísticos o las bellezas turísticas. Entonces, por ejemplo, tenemos conocimiento aquí en la zona de Guanacaste que se ha venido desarrollando en una forma muy eficiente y muy eficaz el turismo en un cantón como La Cruz, Guanacaste, que ahí ha intervenido el gobierno, han intervenido las universidades y todos hemos aportado un poco, hasta organizaciones, ONG, para desarrollar eso. De tal manera que creo que está en un porcentaje de avance muy, podríamos satisfactorio, podríamos decir, y eso es lo que se busca. La universidad tenemos que apoyar con esa parte del conocimiento, con esa parte de la capacitación, con esa parte de la investigación que lleve realmente a establecer esos pilares, esos pasos firmes que pueden dar cualquier actividad que queramos desarrollar en una comunidad o en una zona. Y tenemos que ser como esa guía principalmente, apoyado por otras instituciones que quizás ellos aportan desde otra perspectiva, pero que nosotros como universidad los comprometemos a esa parte que es importante. Entonces, sí se desarrollan. Creo que cada país, la universidad ha aportado mucho al conocimiento, a la salud, a la sociedad, a la parte económica, a esa parte colaborativa que se habla hoy en día. Y realmente hay que sentirse satisfecho y tenemos que seguir. Y tenemos un reto muy grande a partir de la reactivación económica, como dicen algunos comentarios, porque quizás vamos a tener que ser esos agentes de establecer estrategias de adaptabilidad inmediata que tienen que adquirir las nuevas empresas o las empresas que están quedando o las empresas que quieren iniciar en esto para
para apoyarlos, porque quizás yo siempre hago este análisis. Muchas veces cuando hablamos de pequeñas empresas, cuando hablamos de microempresas, generalmente es esa persona emprendedora, es muy bueno operativamente y casi que se queda en esa parte operativa. Y trasladar ese pensamiento de esa persona a la parte estratégica, a esa parte estratégica que lo impulse realmente, que ya lo haga ver con una visión más allá de lo que él está haciendo actualmente. Eso es donde tenemos que nosotros intervenir como universidad. ¿Por qué? Porque esa es la parte del aporte que debemos hacer. Muchísimas gracias, maestro Roberto Rodríguez. Por el tiempo y tenemos bastantes comentarios y algunas preguntas todavía, pero voy a hacer 2 preguntas más. La primera es de parte de Juan Pacham para el licenciado Héctor Canosa. Me preguntan cómo manejan el tema de seguridad en Costa Rica en el caso de los servicios a domicilio, ya que acá en Guatemala se corre mucho riesgo, por ejemplo, con cubrir zonas rojas. Y también creo que es conveniente por el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, bueno, el tema aquí en Costa Rica con la parte de la movilidad de los servicios digamos, a domicilio, hay restricciones vehiculares y sí hay bastante control pues en carretera, ¿verdad? En este sentido. Y por ejemplo se detienen a las personas que hacen servicios a domicilio y se les solicita pues obviamente una carta que esté trabajando para la empresa y todo este tipo de cosas, digamos ya más de operación. Pero al final, digamos, nosotros mismos como consumidores y las mismas empresas lo que deben de hacer es comunicar, ¿verdad? A la hora de hacer sus promociones de ventas y hacer toda esa comunicación con los clientes, de transmitir esa seguridad, uniformar a las personas que hacen los servicios a domicilio y obviamente de ahí el cliente hace el contacto, hace la solicitud y ya está atento a que va a llegar la persona a hacer la entrega. Entonces, básicamente son algunas medidas, algunas acciones puntuales que tal vez quería compartirles, pero sí, como empresa lo que puede hacer estratégicamente es buscar transmitir esa seguridad y como les dije, incluso en la exposición, el tema de la marca, la identidad, tratar de darle algo que identifique a la persona que hace la entrega también, como uniformes, como la moto que se utiliza, calcamonías, imanes, todo este tipo de cosas que al final dan sus beneficios, ¿verdad? Aunque parecen cosas pequeñitas, pero funcionan. Muchas gracias, maestro. Quisiera dejar un espacio para el licenciado Luis Antonio Suárez Roldán, quien es decano de la Facultad de Económicas, la máxima autoridad de nuestra facultad. Si nos diera algunas palabras antes de terminar nuestro evento. Sí, muchas gracias, licenciada Kenia Armas. Es un motivo de grande satisfacción para nosotros como parte de la Facultad de Ciencias Económicas el haber culminado con éxito esta capacitación en donde pues hacemos saber de las posibilidades, pero más allá de eso creo que también que esta crisis que estamos viviendo es igual en casi todos los países de nuestra Latinoamérica, que tenemos demasiadas similitudes y que por lo tanto entonces a problemas comunes, soluciones comunes. Y esto creo que es muy importante. Además, agradecer a nuestros panelistas, desearles toda clase de éxitos en la finalización de su grado académico de doctores, porque pues nuestros países necesitan de este recurso humano, del talento humano capacitado que nos permita continuar en esta carrera que tenemos por mejorar todo el tema académico, que es la única manera en que nuestros países van a lograr su desarrollo, ya que pues no escapará a los amigos que cuando en temas macroeconómicos vemos nuestros países, todos ellos, a excepción de este año que tenemos esta crisis, han mostrado crecimiento.
Sin embargo, el desarrollo se ve muy lejano para todos y cada uno de los que andamos en el día a día a pie en las calles, y esa es una de las cuestiones que nos debe de ocupar, y únicamente a través de la educación es que tenemos esa posibilidad. También a todos los participantes, tanto acá en la plataforma Zoom como en el Facebook Live, que fue una forma más que tuvimos de hacer cobertura con esta capacitación. Decirles que esperamos que participen nuevamente con nosotros. Ya estamos programando una para el próximo viernes, donde va a estar el maestro Mario Mendizábal, una persona de mucho conocimiento y que nos va a hablar sobre el tema del cash flow en épocas de crisis como esta del COVID, y que creo que es muy importante para las empresas. Así que pues yo agradezco nuevamente, deseo bienaventuranzas en ese esfuerzo que están haciendo los compañeros por terminar su doctorado y por ponernos en contexto de tantas y tantas situaciones que eran importantísimas de conocer, para que a través de ellas pongamos soluciones a nuestros problemas. Así que de verdad a nuestros profesores de la Facultad de Ciencias Económicas, a nuestros amigos de la Universidad de San Carlos y amigos de Costa Rica, porque tuve la oportunidad de ver y hay muchos amigos costarricenses, hermanos costarricenses que están conectados, pues desearles una linda noche y que por favor pedirles que se cuiden. Hace tan poco tiempo que mirábamos lejano el tema de la afectación. Decíamos, bueno, se inició en un lugar denominado Wuhan, en China, que de repente hasta nos es difícil localizarlo en el mapa. Después lo mirábamos en Europa, en Estados Unidos, pero ya ahora lo estamos viendo muy cerca de nosotros. Ha afectado a muchos amigos, a las personas que queremos, a las personas que amamos, y la exhortativa es a ser prudentes, a cuidarse y a cuidar a nuestros seres queridos para que esto no nos afecte de manera directa. Así que muchas gracias, licenciada Kenia Armas, muchas gracias, ingeniera Liuba Cabrera, a la Dirección General de Investigación DIGI y a nuestros maestros disertantes. Que Dios les bendiga, y también a nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias, señor decano. Así culminamos el evento. Estuvimos compartiendo un link para que pudieran registrarse, para que posteriormente nosotros estemos enviando su diploma de participación. Y nuevamente agradecerles a nuestros expositores, al maestro Jorge Avendaño, Jorge Rodríguez y al maestro Héctor Canosa, quien en esta tarde-noche nos acompañaron y pues nos brindaron tan valiosa información. Gracias por todo el apoyo, licenciado Isaías Estrada, y a la ingeniera Liuba Cabrera, muchísimas gracias. De esta manera despedimos esta actividad, y saludos a todos nuestros emprendedores, empresarios, docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y nuestros estudiantes por estar en esta noche con nosotros. Les agradecemos y desde ya les deseamos una feliz noche. Ingeniera Liuba Cabrera, muchas gracias. Así que pasen feliz noche.